Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Bienvenido o bienvenida a una nueva cita con la reinvención profesional y personal. Yo soy Isra García y mi trabajo, como en cada uno de los episodios, es acercarte a esa interrupción que ocurre dentro de nosotros, esa disrupción que lo cambia todo, esa forma de excelentemente extraña de pensar y actuar que redefine el significado de normal y de imposible. Esto es Disrupt Everything Podcast Series y este es el episodio número 19. Cerca de Navidades, pero me da igual, porque esto no tiene que ver nada con las Navidades, nada con el consumismo y nada con cualquier regalo o cualquier deseo para las Navidades. Porque lo que trato de hacer, lo que trato de explicar, lo que trato de compartir es perenne. Perdura en el tiempo. Y nos hace posiblemente mejores. Y dentro de eso que perdura en el tiempo y perdura durante toda la historia del ser humano, está el fallo, el fracaso, el error, la caída. ¿Tienes miedo a fallar? Está bien. Todos lo tenemos. En algún momento, todos lo tenemos. Yo lo tengo. Los griegos lo tuvieron, los romanos también, incluso tu abuelo, hasta tu madre, tu pareja, tu profesor, tu jefe o tu ídolo. Todos tenemos miedo a fallar. Pero eso es irrelevante, porque lo verdaderamente importante es cómo canalizas ese miedo. ¿Cómo conviertes ese miedo a fallar, en una razón para superar el miedo? En este caso, el miedo no es un factor que depende de si fallas o no, sino de qué haces para provocar una situación donde el miedo y el fallo podrían estar presentes. Aprende a fallar, porque cada vez que pienses en el miedo, considéralo, como vimos en el episodio número 17, como la antesala del suceso de algo fantástico. Eso te ayudará a visualizar el objetivo detrás del miedo,
y a pensar que este es como una transición cualquiera. Minimiza el miedo a fallar. Aprende a fallar bien. Porque dentro de 10 años seguirás fallando. No podrías imaginar la cantidad de veces que he fallado, caído, errado, resbalado o tropezado. De tantas maneras, en multitud de ocasiones. He fallado y refallado. He vuelto a fallar de nuevo y adivino que seguiré fallando mucho más. ¿Y sabes qué? A día de hoy, después de tantos años fallando, quiero y deseo seguir fallando. Porque si yo y tú soy y eres la persona que eres, es porque has fallado, es porque he fallado. ¿O me vas a decir que no has fallado ni una sola vez? ¿3? ¿10? ¿100? ¿1000? Mira, he lanzado proyectos que no han funcionado. He creado conceptos que se han perdido sin pena ni gloria en mi sitio web, en mi blog. He tomado decisiones que no han sido acertadas. He hecho previsiones que no se han cumplido. He fallado a la hora de cumplir con el timing de un proyecto. He llegado tarde a compromisos. He cometido auténticas estupideces. He tenido conferencias que han sido un fracaso. No he sido un alumno ejemplar y ni he fallado en muchas de mis relaciones. Y todo esto ha ocurrido y seguirá ocurriendo porque nunca he tenido miedo a fallar. Es por eso de lo que he aprendido. Rápido, mucho y sin parar. Y si estoy hoy aquí hablando contigo, es porque he fallado. A veces fallamos por el miedo a declarar victoria. Pero lo importante no es fallar, sino declarar. Con el tiempo lograrás ser mejor dominando tu arte y el margen del fallo se irá reduciendo drásticamente. ¿Eso qué significa? Aprende a fallar. Fallamos porque no creemos en nosotros mismos con la suficiente determinación y convicción. Déjame que te diga que no fallas porque tú no tienes nadie a tu lado, sino porque no necesitas a nadie o no necesitas a alguien que esté a tu lado para no fallar. No necesitas permiso, ni seguridad, ni estabilidad, y menos a alguien que te diga si lo haces bien o lo haces mal. Si tienes que ir por aquí o por allá, si puedes o no puedes hacer esto o lo otro, si debes o no debes. Fallas cada vez que piensas que fallas antes de empezar algo. Fallas cuando te dejas llevar por tu lado oscuro. Fallas cuando escuchas esa crítica, cuando te afecta, y fallas cuando necesitas o cuando intentas complacer a alguien. Fallas cuando intentas encajar y no pensar de manera extraña. Fallas cuando haces desaparecer la curiosidad. Fallas cuando no dejas de amar. Fallas cuando dejas de amar, de creer, de sentir, de vivir y de reír. Arriesgar es algo peligroso. Claro, ya lo enunciaron los científicos y sabios hace siglos. Sin embargo, olvidaron mencionar que no arriesgarse lo es más. Si algo me parece espantoso, terrible y sobrehumano y te aleja de marcar la diferencia, absolutamente, es tratar de no fallar. Porque no fallar no significa nada. El departamento de marketing trabaja cada día para no fallar. El profesor obliga a los alumnos o a los estudiantes a no fracasar. La asociación requiere no errar en las convocatorias. En cada puesto de trabajo, en cada organización, es mandatorio no hacerlo mal. El fracaso es algo desolador, pero es una opción, una buena opción. Hasta que no se demuestre lo contrario, nuestros cerebros saben cómo manejar el fracaso, solo que no lo hacemos no los hemos acostumbrado lo suficiente. El problema no está en la mente. El problema verdadero está en que nuestro ego no tolera fracasar, fallar o errar. El mecanismo más efectivo de aprendizaje que tenemos se llama fracaso. Piensa en cada uno de los fallos que cometiste estas 2 últimas semanas y analiza y examina
las experiencias. Y entonces te darás cuenta de que has aprendido más de los fracasos, esos fracasos que cometiste, que de no fallar. Los resultados de un estudio en Scientific American sobre la correlación entre el aprendizaje y el fracaso concluyeron que el cerebro aumenta su tamaño cuando aprendemos y fallamos. Y aunque al final acaba volviendo a su tamaño original, permanecen los caminos neurológicos creados durante el proceso de aprender y fallar. No fallar es absurdo. Piénsalo. Si no hubiera fracasado en tantas cosas, no estaría aquí. Si tú no hubieras fracasado en tantas cosas, no estarías aquí. Sin el fracaso no tendríamos la oportunidad de progresar. No nos detendríamos a examinarnos y cambiar las cosas que nos ayudarán a dar los siguientes pasos. No fallar significa algo. Significa que no arriesgamos a lo grande. No fallar significa que no hiciste nada nuevo. No fallar significa que evitaste saltar a lo desconocido, que no cuestionaste lo que estaba preestablecido, que ignoraste nuestro consejo no solicitado. No fallar es una señal de que estás actuando o pensando demasiado pequeño. No fallar no significa nada. El fracaso es una decisión positiva. Dime si has sentido algo de esto alguna vez. Hablas poco, no tienes mucho que decir o no te apetece decirlo. Quizá eso no cambia nada. O estás en algún sitio rodeado de gente, pero de repente te das cuenta de que estás solo. O estás continuamente rodeado de personas, pero te sientes cómodo. O te sientes incómodo. En un evento te conocen, pero nadie que tú conoces está a tu alrededor. Multitudes. Parece que pueden hacer que uno se sienta realmente solo. Te escondes ante una persona con la que no te apetece conversar. Otros entran en tu mapa y lo cambian. En la mayoría de estas ocasiones vacilamos al dejarnos ver por miedo a ser rechazados, criticados o peor aún, ignorados. Es posible que esta elección implique el riesgo de la vulnerabilidad, significando esto que tu proyecto podría tener fisuras, el business plan no convencería o tu presentación sea pobre. Quizá. Sin embargo, piensa, ¿qué pasaría si no lo haces y permaneces escondido? La respuesta, nada. Déjate ver. Lo peor que puede pasar es que falles. Genial. Dispondrás de otra oportunidad para intentarlo. Como he explicado antes, yo he fallado. Y tú también. He fallado en mi trabajo. No he sido profesional, he roto mi filosofía de solo rendir cuentas a la excelencia, no he llegado a lo que debía haber llegado, lo sé. Y lo siento, no hay excusa. Trabajando en proyectos que llevamos a cabo en IG he fallado. He fallado por confiarme excesivamente, por delegar, por no liderar, por decir pero no hacer. He fallado. Cuando trabajo, siempre trato de sacar a la luz un nuevo ángulo que mejore lo que hacemos y cómo lo hacemos. Trabajamos intensamente por desarrollar estrategias que choquen con los objetivos que persigue el cliente. Y no es fácil ponerlas en acción. Puedes fallar al hacerlo. Ninguna funciona de la misma manera. Y cada una lleva algo de criticismo implícito de regalo. Confío en que fallo de la manera correcta. Por ejemplo, 50,4% incremento de ventas online respecto al mes de julio. O llevar una página de 0 a X ventas. Cuando te expones a ti mismo a las oportunidades que te atemorizan, creas algo escaso. Algo que otros no harán. Es ahí precisamente hacia donde debes dirigirte y hacia donde yo me dirijo cada día. Yo voy a seguir fallando. Porque eso creo realmente es lo que merece la pena intentar. Buscar nuevos caminos. Y eso implica tomar riesgos. Aún así, admito que he fallado por tratar de librar demasiadas batallas a la vez, por no acompañar como es debido a mi equipo y por dejarme llevar por la disrupción del marketing y la comunicación.
Creo que también he fallado por traicionar a mis valores y principios. No, nunca, porque no los he traicionado y nunca he fallado y nunca los traicionaré. Eso puedo estar tranquilo. Pero a pesar de que nadie me lo reprocha, lo hago sobre mí mismo. Creo que no me he enfocado lo suficiente a traer nuevas tareas mientras desarrollo la presencia digital de marcas o obtengo nuevos resultados. Cuando me doy cuenta de todo esto y lo admito, logro ver con una claridad insultante lo que más necesito hacer ahora mismo. Aumentar percepción de marca, desarrollar una app más consistente y con un retorno marcado, campañas para maximizar el e-commerce e intentar asaltar retorno de la inversión, optimizar el sitio web de una manera que su arquitectura esté más estructurada para conectar a la audiencia a través de contenidos relevantes y un sinfín de tareas profesionales en las que fallo a diario. Mi trabajo se basa en reflejar cambio, disrupción e inspiración a la gente, y esto viene propiciado en la mayoría de las veces por las ideas, iniciativa, conexión y determinación. Esto podría suponer que mucho de lo que hago no esté extensamente aceptado. Es ok. También es ok que en ocasiones, muchas veces, necesites 100 intentos malos para obtener alguno que quizás sea fascinante. Esto último es tan obviamente claro que hasta me duele escribirlo. Si es tan obvio, entonces, ¿por qué nadie lo hace? Lo siento. Bueno, no lo siento. He fallado. Han habido errores que no deberían haber sucedido. No soy tan bueno como pienso. Gracias a Dios no soy ningún experto. Fallar me permite volver a la realidad progresivamente. ¿Y cómo fallar? Fallando útilmente. Todos nosotros fracasamos. Aunque no te guste decir que has fracasado e intentes disfrazarlo con otro sustantivo o pseudónimo, fallar, intentarlo, errar, caer, incluso aunque busques una manera de justificarlo y lo defiendas. Las personas exitosas fracasan frecuentemente y, merece la pena recordar, aprenden más de esos fallos que cualquier otra persona. A eso le llamo fracasar útilmente. ¿Cómo fracasar útilmente? ¿Cómo fracasar exitosamente? Aquí 7 aprendizajes. Estos son 7 aprendizajes aleatorios que te ayudarán a fallar de forma útilmente. De forma útil. O lo que es lo mismo, a fracasar exitosamente. Es decir, fracasar mejor, más a menudo y con una inevitable parte positiva que te ayudará a avanzar 4 veces más rápido que el resto. Primero, construye un diario de fallos. Anota diariamente los fallos que cometes, por qué sucedió, cómo fue, qué aprendiste y cómo lo solucionaste. Segundo, siempre que sea posible, involúcrate en proyectos específicos con una fecha de comienzo y otra de finalización. Tercero, haz promesas detalladas sobre cómo sería el éxito para ti y cuándo ocurriría. Cuarto, involucra en tus proyectos a otras personas que sean mejores que tú. Si fallas, ellos deberían estar implicados y saber que fallarán contigo. 5. Sé realmente claro o clara sobre cuáles son los riesgos verdaderos de fracasar. Ignora los riesgos vívidos, improbables y no fatales que te quitan tanta concentración. Obvia los sueños y asegúrate de que vives en la cruda realidad. Sexta forma de fallar útilmente, concentra tu energía y voluntad en los elementos del proyecto que puedes influenciar. Ignora los eventos externos que no puedes evitar o cambiar. Estoicismo puro. Trabaja sobre aquello que puedes mover de un lado a otro y depende de ti. Y séptimo y último, cuando falles, que te aseguro que vas a fallar, sé claro o clara sobre el fracaso. Llámalo por su nombre y destaca específicamente lo que has aprendido de manera que no vuelvas a cometer el mismo error por segunda vez. Las personas que culpan a otras por fracasar nunca serán buenas fallando, porque nunca lo han hecho. Y una cosa sin olvidar es que este punto está estrechamente ligado a la primera idea, a la de construir un diario de fallos. Si esto es complejo,
e incluso podría amedrentar. Lo sé, claro. Lo que está sucediendo es que ya estás fuera del juego que importa. Si en cambio esta misma lista es algo que te encantaría que tus empleados, jefes, familiares, freelancers, hijos o incluso profesores adoptaran, entonces quizá es que resuena contigo como la misión que ahora es momento de llevar a cabo. Pero claro, para aprender a fallar útilmente necesitamos saber ser resilientes. ¿Cómo aprender a ser resilientes? Bueno, cuando eres un niño todo es tragedia. Cuando eres un adulto, también. No encuentras trabajo, apocalipsis. No logras tener éxito con tu negocio, desesperación. No duras más de 3 meses cuando conoces a alguien, fin del mundo. No encuentras a tu bebida favorita cuando entras en un club, estás acabado. No puedes terminar un puzzle, hay algo que no funciona contigo. ¿Te cuesta llegar a tiempo a los sitios? Tu vida se acaba hoy. No solo puedes cambiar eso, sino puedes empujarte a ti mismo o a ti misma para llegar más lejos de lo que piensas. El problema es que nadie te ha enseñado a persistir, recuperar y sobresalir en medio de la adversidad. No en el colegio, no tus padres, no en la universidad, no tus jefes, tampoco pareja, pero por ejemplo sí en stand-up program, aunque eso es otra historia. Padres o madres, trabajadores, desempleados, niños, estudiantes, adolescentes, directivas o gerentes. Esto que estoy explicando ahora mismo os interesa. Resiliencia. Esto va sobre elegirte y dejar de morder el polvo para siempre. Cuando piensas sobre el núcleo de la resiliencia, eso tiene que ver con la claridad de nuestras relaciones y la calidad de nuestras creencias, los hábitos de nuestra mente y nuestro sentido del negocio. Un psicólogo clínico de la Universidad de Waterloo, a ver si me sale bien el nombre, Donald Meichenbaum, desarrolló la idea de la inoculación del estrés. O lo que es lo mismo, cómo exponer personas a una cantidad controlada de estrés, cómo exponerlas lo hace todavía más manejable. Es decir, la adversidad nos enseña a cómo trabajar la adversidad. Nos prepara para esa posibilidad, nos permite ensayar, nos lleva a una situación donde no estamos cómodos. Si eres padre, deberías animar a tu hijo a tomar más riesgos, no menos, incluso aunque pudiera existir el fracaso. Si eres profesor, deberías empujar y retar a tus alumnos, aunque les puedas incomodar enormemente. Si eres jefe, deberías colocar a tus empleados al frente, en la línea de ataque, con lo bueno y lo malo, aunque pudieran sufrir por un lado, pero llevarse una buena parte del éxito por el otro, obviamente. Permite a tu gente saber que en un momento dado fallarán, que echarán a perder bastantes cosas valiosas y que serán heridos eventualmente. Es ok, porque sentir esos sentimientos les dará más herramientas a todos ellos para la próxima vez salir con más garantías de triunfo. No es nada cruel dejar sentir a los demás el sabor del miedo y el dolor, porque es esencial saber cómo procesarlo. Mira, he normalizado ridiculizado el fracaso, que ahora parece ser hasta divertido para mí e interesante pasar por ello unas cuantas veces, incluso al día. Esto no significa que me guste perder. No soy un fan de los trofeos de consolación o participación. ¿Acaso lo eres tú, amigo o amiga? En ocasiones no ganas, es ok. Todavía seguirás siendo más respetado por nosotros. No tienes que ser bueno en todo o en toda, pero sí en algo. Y si puedes, el mejor o la mejor. Yo estoy hecho en base al fracaso. Y no me importa. Todo lo contrario, estoy orgulloso de ello, porque eso es lo que me hace ser la persona que soy hoy. Una de las mejores maneras de permitir que tu gente se recupere del fracaso es hablar sobre cómo de perdedor has sido. En lugar de consolar a alguien con un incentivo cuando falle, háblale sobre las cosas en las que tú también fracasaste. Será una ayuda mucho más útil. El conocimiento te lleva al poder. En ocasiones, En ocasiones, sobre todo los más jóvenes, no estamos en el control de la situación y no entienden o no entendemos por qué. Entregar un plan de trabajo para que entiendan por qué no tienen el control es un turbo para la resiliencia.
Explica por qué algo debe ocurrir. Perder el trabajo, perder tus abuelos o ser humillado en público. Si explicas por qué algo debe ocurrir, les estarás dando el sentido del control que necesitan. ¿Sabías que eres la media de las 5 personas con las que más interactúas? Si tus amigos parece que son como el casting de Friends, A, ¿quién es Chandler? B, ¿quién es Joy? C, no es lo suficientemente diverso. Y D, falta uno. Animar e incentivar o incitar a tu gente a construir una red de amigos con diferentes tipos de personas no solo es algo que haces en LinkedIn, también ayuda a que ellos empaticen y se vean reflejados en las otras personas. Porque las personas que tienen sentido de la solidaridad poseen una resiliencia natural. Deberías ser el ejemplo de lo que dices. Al final, liderar con tus hechos y actos es lo más efectivo y ultraconvincente que existe. Cuando estoy débil o me siento frágil, cuando lo estoy pasando mal, me aseguro que la gente de mi alrededor lo sepa de primera mano. Principalmente para que ellos puedan entender y entonces actúen de forma de acorde. Porque si no lo cuentas, los demás no lo saben. Ya tienen bastante. Ya tenemos bastante con ocuparnos de nuestras propias vidas. Y esto ayuda a que otros posean el crédito. Pensamos que la mayoría de personas son narcisistas por defecto. Pero eso es simplemente porque uno mismo tiene que ser narcisista para aprender. Cualquiera puede entender, hasta niños de 3 años, a sí mismo y a la gente de su alrededor si se presta una gran atención y un cuidado para que se haga. Necesitas la resiliencia. Y esto podría ser una forma de obtenerla. Así que vamos, hazlo. Todo empieza por creer en ti y luego en los demás. Cree en algo, pero cree. Vamos, cree. No pienses en qué dirán si fallas, no te detengas, no hagas caso a los cínicos, ignora el status quo y a sus reglas, sobrepasa la mediocridad. No es un buen lugar donde vivir. No necesitas permiso, solo actuar. Cuando te das cuenta de que el resultado tan solo depende de ti, lo único que cuenta es hacer algo y hacerlo con pasión, ilusión y amor. Hazlo y muévete hacia adelante. ¿Fallarás? Creo que es obvio. Vas a fallar, porque tus padres, tus abuelos, el colegio, la universidad, tu jefe, tu chica, el sistema, hasta yo mismo. Todos sabemos que vas a fallar, no importa. Lo que importa es lo que pasa después de fallar. Tienes la oportunidad de aprender, levantarte e intentar diferente. Vamos, falla y luego intenta diferente. No esperes a que el resultado cambie. La única cosa capaz de cambiar el resultado de lo esperado eres tú mismo o tú misma. Vive cada vez más intensamente. Vamos, hazlo. Haz de cada segundo que pasa por tu vida una experiencia deslumbrante. Gasta hasta la última gota de energía en ello. Ni pienses en aquello que ya pasó. Si no es para valorar lo que tienes, ojo, tampoco es lo que va a pasar mañana. Porque eso solo te distraerá de lo verdaderamente importante, ahora. Así que vamos, vive, pero vive ahora, no mañana. Deberías sentirte culpable. Claro. Has usado demasiadas veces la palabra éxito. Eres culpable de fallar valiosamente. Has subido demasiadas fotos increíbles en Instagram. Has anunciado demasiadas publicaciones llenas de un exotismo, pretensión y belleza tan obvias y tan radicales que distorsionan lo que es nuestra realidad. Tienes el permiso de sentirte culpable por no habernos hecho creer que lo que has conseguido no ha sido resultado de tu marca personal, sino de tantas noches sin dormir. Culpable por contarnos las anécdotas fáciles y no por los momentos de vulnerabilidad y marginación. Tienes la culpa de que muchos piensen que todo el mundo tiene que ser la próxima Marie Curie o el próximo Steve Jobs. Has utilizado la palabra genio, rockstar o jefazo coloca aquí la especialidad, área o campo que más hayas sobreusado y devaluado, tan a menudo para expresar tu pasión de que Internet y esta economía disruptiva hace que todo el mundo tenga el mismo potencial para ser fantástico solo porque están viviendo esta época. ¡No!
La has utilizado demasiadas veces para expresar tanto en tan poco y tan mal. No, estamos en la economía más competitiva de todos los tiempos y no todo el mundo va a sobresalir, desafortunadamente. Sé claro, eres culpable de fallar. Es genial ser ostentosos. Parece que todos somos famosos, populares y admirados. Sin embargo, nada de esto te ha llevado donde estás ahora y definitivamente no. Tampoco te llevará donde necesitas ir. El lugar que te venden, la tierra prometida, no existe. Fallar en silencio, caer solo, trabajar duro, sin celebraciones o admiración, liderar cuando otros no lo ven, arriesgar cuando podría no funcionar. Eso es lo que significa empujar hacia adelante. ¿Sabes por qué X ha triunfado? Porque hizo el trabajo que importaba. Llámame puritano, pero fracasar útilmente, sin parar, es la clave, de forma valiosa. Es sobrehacerte a ti mismo o a ti misma, primero trabajando de forma sobrecogedora y luego de forma inteligente. Sé culpable, sí, pero sé culpable de fallar valiosamente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Arriesga, arriesga, arriesga y arriesga. Hay un agujero en tu estómago, estás paralizada, te cuesta respirar, no sabes qué hacer y además te das cuenta de que no hay vuelta atrás. Tienes que decidir, tienes que arriesgar. Estás decidida o decidido a lanzarte al vacío. Estás enamorado con la idea y el ideal. Entonces arriesga. Cuando actuamos con la cabeza nos arrepentimos. Cuando actuamos con el corazón tenemos miedo de que no sea la decisión correcta. Miedo a ser heridos. Decidimos en base a nuestro pensamiento racional, el que nos dice que hay que jugar seguro, no hay que arriesgar demasiado y cubrirnos con escudos para no ser golpeados. Entonces, algo grandioso no sucede. Estamos reteniendo el potencial que poseemos para hacer que cosas impensables sucedan. Cuando tomamos decisiones basándonos en nuestro instinto, cuando seguimos ciegamente a la intuición, algo especial ocurre. Un alineamiento entre lo que de verdad persigues y lo que de verdad vas a intentar. El resultado de tu decisión es algo desconocido aún. Pero ¿sabes qué? Ya has iniciado una nueva búsqueda. No puedes perder si no intentas. A veces es amor, otras pasión, miedo o en mi caso, inconsciencia. A menudo es una oportunidad que viste, algo que puedes hacer mejor, algo que puedes diseñar mejor o algo que puedes crear una realidad alternativa. En otras ocasiones es una mirada que cruzaste con una persona desconocida, un gesto, una palabra cómplice con alguien que acabas de descubrir. Otras veces es algo que soñaste o intuiste o algo que imaginaste. Entonces, esperas que un día tengas la oportunidad de que suceda. No, arriesga, toma esa decisión, hazlo. Puedes fallar, pero no perder algo que todavía no has intentado. Cada vez que no tomamos una decisión, no sabemos, no podemos o no creemos, estamos tomando una decisión. Estamos arriesgando a la inversa, olvidando, ignorando y obviando. Pensamos que cualquier decisión o riesgo requiere haberlo pensado al menos 20 veces más que algo que no implica ningún peligro. Qué equivocados estamos. No hay nada más costoso en esta vida que el tiempo que invertimos en tomar una decisión que nunca tomaremos. Hay un vacío en tu estómago. Estás a solas. Es difícil respirar. No hay vuelta atrás. Ante ti, el vacío. Estás enamorada con la idea y el ideal. El riesgo. Tomamos riesgos porque amamos el sentimiento de la oportunidad. Hay pocas formas de excitación más sublimes que el riesgo de aquello que podría no funcionar. Arriesga, porque es la única forma de desatar el potencial que hay dentro de ti. Eso es sintiendo que hay algo que puede hacerte perder mucho. Falla y arriesga, porque tener algo que perder lo hace más real. Hazlo, arriesga, porque vivimos por el miedo que viene junto a hacer algo grandioso. Ya sabes cómo fallar. No porque yo lo haya explicado en este podcast,
sino porque tú ya lo sabías. Aquí solo he dado unas cuantas pistas. Y he profundizado sobre mi experiencia y todo lo que he aprendido en empresas, organizaciones, en mí, en Stand Up Program, en IG, en Inconformistas, y en mis clientes, y en cada día. Pero ¿sabes qué? Tienes que arriesgar, porque al final serás recompensado o recompensada. Tendrás que arriesgar, tienes que arriesgar, necesitas arriesgar, porque es el mayor test personal donde demostrarte a ti mismo o a ti misma de aquello de lo que eres capaz. Arriesga, falla y vuelve a arriesgar. Esto ha sido Disrupt Everything by Isla García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción. Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.